El cine nació siendo documental. Cuando en 1879, 77, los hermanos Lumière en París inventan una cámara de cine, la primera imagen que filmaron con este nuevo aparato que inventaron fueron a los obreros de su propia fábrica saliendo después de un día de trabajo. Por eso nos gusta decir, el cine nació siendo documental, siendo el testigo de una sociedad, de un momento específico, de la fotografía en movimiento y desde ahí la cámara de cine se, se volvió una herramienta para contar historias. Y se abre una ventana a la realidad, ¿no? La realidad, platicábamos de beisbolistas cubanos defraudados por el crimen, la historia de una niña en Ucrania que le da de comer a gatos, la historia de un pastor en las montañas de Portugal, pero también la historia que ahora nos duele muchísimo de la pues de la desigualdad que vive el país o de la hambruna en Gaza, pero el rango temático dinámico de la creación documental es la vida misma. Claro, y Es es todo lo que... infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué digo una herramienta? Porque tiene esa capacidad de sensibilización. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Y también estamos en TikTok, Instagram y Facebook. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Pues muy contento porque hoy vamos a tener una charla diferente. Ya después de muchos episodios tenemos la gran oportunidad de hablar de un tema que podríamos decir a lo mejor no tendría mucho que ver aquí, pero hemos descubierto que sí, y es fundamental en el mundo, ¿no? Y por eso existe. Digamos, es una manera de expresar muchas problemáticas que se han desarrollado a través de la historia del mundo. Preséntanos, por favor, a nuestro invitado que nos va a platicar de algo muy interesante. Muchas gracias. Pues hoy tenemos en este espacio el gusto de que nos acompañe Inti Cordera. Él es fundador y director ejecutivo de Docs MX, que bueno, además es mi amigo de hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto tener en este espacio. Inti, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marilu, mucho gusto, Ernesto, encantado de estar aquí en este espacio, en este diálogo, en esta conversación y bueno, pues platicar y por dónde quieren que empecemos. Pues ahora sí que nos vamos a arrancar por el mismísimo principio de tu vida, porque nuestro podcast, Historias detrás de las causas, precisamente es lo que queremos, ¿no es así, Marilu? Así es. Que nos platiquen, que nos compartan sus historias desde el mero origen. Cuéntanos, ¿tú dónde naces? ¿De dónde eres? ¿Tu entorno familiar cuántos son? Platícanos un poco. Bueno, soy hijo de una mujer sonorense y de un padre colimote, de abuelos de Chihuahua, de Veracruz, de Sonora. Y bueno, pues nací en la Ciudad de México, soy lo que se podría llamar un chilango, ¿no? Soy la primera generación de mi familia que nació aquí. Soy también soy el nieto o el primo mayor de una familia paterna de 8 primos y de una familia materna de más de 27 primos. En el norte les gustaba tener familia grande, entonces sí, tengo una familia que adoro y que estimo y que aprecio muchísimo y que me ha enseñado todo lo que sé en la vida y que me ha encaminado por muy diferentes espacios, ¿no? Nací en el año 69, en momentos convulsos en la historia política y social de nuestro país. Mi familia también, digamos, pues
de muchas maneras se ha visto involucrada en este pensamiento crítico que tiene que ver con la realidad del país, con las desigualdades económicas, con las luchas políticas y sociales, con las causas que este país requiere para avanzar en su futuro, ¿no? Para construir un presente y un futuro, pues, de igualdad y de respeto y de justicia y de muchas razones que hoy en día nos preocupan. ¿Eso de qué manera influyó, digamos, en una primera etapa de tu vida, en tu niñez, en tu juventud, digamos, este pensamiento en tu familia? ¿Tú cómo lo percibías de niño? Decías, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué aquí están hablando de estos temas? Bueno, ¿cómo era tu sensación, digamos, pues, de niño cuando no tenemos tanto capacidad para luego ver la realidad de México? Voy a empezar por la música, por mis canciones de cuna. Mi madre me cantaba una canción popular latinoamericana, duerme, duerme negrito, que tu mamá esté en el campo, negrito. Al mismo tiempo, los discos que había en mi casa eran, pues, por lo general, bueno, combinábamos entre los Beatles y los Rolling Stones con Inti Illimani, Violeta Parra, Daniel Biglietti, ¿no? Música de protesta que en los años 70, conforme fui creciendo, pues se escuchaba mucho. 1973 marca un punto, pues, coyuntural en la historia latinoamericana con el golpe de Estado en Chile, con el exilio de muchas familias pues, sudamericanas, chilenas, argentinas, uruguayas, brasileñas, en un momento convulso en la política en nuestro continente. Y bueno, mi educación, digamos, primaria fue en una escuela que pues ya no existe, como tampoco la secundaria ni la prepa, pero bueno, la escuela, en el John Dewey, una escuela activa inspirada en el pensamiento pedagógico de un pedagogo norteamericano, John Dewey. Ahí estudié los 6 años de la primaria. Después pasé al Centro Activo Freire, una escuela también inspirada por el pensamiento del pedagogo brasileño Paulo Freire. En la secundaria y prepa, en el CAF se llamaba la escuela, pues me encontré en el salón de clase con que la mitad de mis compañeras y compañeros eran hijos de exiliados latinoamericanos y que pues eso, a esa temprana edad, entre los 12, 13 años, empiezas a tomar conciencia de muchas realidades. Sin duda la educación pues, nos forma como individuos, como personas. La educación que tuve, y particularmente en este proceso de madurar como persona en la adolescencia, había una práctica de campo cada año para cada generación, y pues la primera práctica de campo a la que me tocó salir a los 13 años fue a Caleta de Campos en Michoacán, a conocer e investigar sobre la pesca en nuestro país. Una segunda práctica de campo en segundo de secundaria fue a la Sierra Norte de Puebla y conocer la vida de los cafetaleros y sus desigualdades también, y luego en tercero de secundaria a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a entender y conocer e investigar sobre el proceso de la migración. Durante la prepa, pues nos íbamos los 2 meses de verano, en vez de vacaciones nos íbamos a alfabetizar a Michoacán. ¿Eso con tu familia o también eso con la escuela? Eso con la escuela, todo con la escuela, no, todo con la escuela. La escuela tenía estas prácticas de campo o de investigación y las campañas de alfabetización. Y los 3 años de prepa, todo el verano nos íbamos, hacíamos unas brigadas y hablábamos previamente en las comunidades, San Jerónimo Purenchecuaro, San Andrés Ciróndaro, Huiramba, sobre todo en Michoacán. Después el último año me tocó ir a una comunidad, San Buenaventura Nealtican, en el estado de Puebla, y allí pasar todo el verano, 2 meses enteros, enseñando a leer y escribir, pero con una visión y una vocación muy particular, ¿no? O sea, enseñar para aprender. Sí, que es la Freire, totalmente, no es la metodología de Freire. La pedagogía, sí. Y bueno, eso a la par también, pues estamos hablando mediados de los años 80,
la tecnología nos regaló o sea, poder tener acceso a la producción audiovisual, vamos a llamarlo, si estamos empezando también, donde nació mi cosquillita por esto que llamamos cine. También en ese momento, pues bueno, yo muy pequeño, creo no tenía más de 9 años, yo creo, me paré en el set del rodaje de la filmación de la película Frida, de Paul Leduc. ¿Por qué? Porque a mi otra madre, la madre de mis hermanos, segunda pareja de mi papá, la invitaron como extra al rodaje. Y entonces ahí vamos a ver cómo filmaban Frida y yo llego me acuerdo, el Salón Colonial, creo, Salón Colonia, en la Ciudad de México, un salón de baile, y yo me deslumbré con las luces y las cámaras, y entonces pues también empezó a nacer en mí una fascinación por la creación cinematográfica. Después... ¿Ese fue tu primer encuentro así potente, digamos, de impacto que te marcó? Pues sí, porque todavía ni siquiera, o sea, veíamos, a ver, la televisión mexicana tenía en ese entonces 4 o 5 canales. Ajá. Podías ver una película, digamos, la de las 10 de la noche en el 2 o a las 10 de la noche en el canal 11. O sea, no había televisión de cable, que digamos, de plataformas, de streaming, de internet. No, cero, nada, no. nada. Por ahí, más o menos, poco tiempo después, pues llegó a la casa una videocasetera. Y con la videocasetera... Bueno, eso ya son palabras mayores. Y por ahí un amigo de mi padre empezó a hacer su propio cineclub. No existía Blockbuster, pero el señor, me acuerdo, tenía en su casa una librería de videos, y ahí una videoteca, y ahí mi padre iba a sacar las películas que quería, y ahí empezó también mi primera formación cinematográfica, digo, de cultura cinematográfica. ¿Qué te voy a decir? Porque además depende del tipo de colección que habrá tenido esta persona, porque claro. El gusto, ¿no? El cine interés. que todos Ajá. deberíamos haber visto como con rigor si queremos formarnos una ¿Te cultura acuerdas cinematográfica. alguna Casablanca. Es lo que te voy a preguntar. Qué ¿Te maravilla. acuerdas alguna en especial que haya salido de ahí? Casablanca, Ajá. yo Oye, creo que aparte la música ha de haber de Casablanca, visto, wow. no, muchas veces. Otra que me fascinó y la veía, era Drácula, la versión de Bela Lugosi, de 1934. Wow. Desayuno en Tiffany's. Pues cine clásico, no cine a la par que un día aparece y se anuncia el lanzamiento y estreno de una película que se llama La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Todos los viernes en la calle de Amores 1413, la casa de mis abuelos paternos, rigurosamente o religiosamente nos reuníamos la familia a comer los viernes. Y mientras los padres ya entraban en el terreno de la sobremesa, también imagínense, los sobrinos, nietos, primos, que no tendríamos, yo era el mayor y tenía 13 años y la más chiquita a lo mejor 6, 7, nos íbamos caminando, ¿por qué no?, de Amores a Plaza Universidad, y nos metíamos al cine, nos daban nuestros 20 para comprar el boleto. Solitos. Claro, Solitos. Sí, Wow. Cuando no había peligro. Cuando Qué no había maravilloso. peligros. Y yo creo que hemos de haber visto, cuando menos unas 10 veces, La Guerra de las Galaxias. En ese momento también mi madre, que en ese entonces era 1983, 84, acudió a un encuentro en Panamá, un encuentro pues relacionado al Año Internacional de la Mujer, y mi madre es politóloga, no tiene nada que ver con el cine ni con el audiovisual, tiene sus propias causas también, y regresó de Panamá con una cámara de video. Una cámara de video en formato Betamax, que se componía de la cámara por un lado, el cuerpo de cámara, y el cuerpo donde ponías el tape. Iban por separado, no había una unidad. Entonces pues, sale de la maleta y yo dije, pues mi juguete nuevo. ¿Y sí? Y fue mi juguete nuevo a los 13, 14 años, y me
ponía, en ese entonces pasaban regularmente, eran tiempos donde, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, estuvo en cartelera meses y meses. Ahora una película entra y sale de cartelera en 2 o 3 semanas. Y entonces en la televisión proyectaban, bueno, transmitían el detrás de cámaras, cómo se hizo la Guerra de las Galaxias. Y bueno, yo ya tenía la videocasetera en la casa, entonces grabé, entonces la podía volver a ver el detrás de cámaras de la Guerra de las Galaxias las veces que yo quisiera. Y de ahí aprendí cómo, bueno, contaban la historia de cómo George Lucas, en su juventud, con una cámara Super 8, hacía stop motion, una técnica de animación cuadro por cuadro, y en la cocina de su casa, animando los platos de la cocina. Entonces dije, mira, así se puede hacer animación, muy bien. Entonces, la cámara Toshiba Betamax que yo tenía, no grababa cuadro por cuadro, pero yo entendí la noción del cuadro por cuadro haciendo un clic, un clic, un clic, y todavía no había terminado yo de jugar con mis Legos cuando ya estaba animándolos en mis pequeñas animaciones caseras, en compañía de un buen amigo y que me ayudaba y hacíamos ahí. Y bueno, pues ahí empezó, ¿no? Después en la prepa, pues ya llegó la cámara de video a la escuela y grabábamos bueno, hacíamos la memoria de la alfabetización. Y a mí lo que me gustaba era jugar con la cámara, o sea, jugar, usarla, ver a través del lente, grabar las cosas. Yo no entendía que estábamos haciendo, que estábamos documentando la realidad. No entendía que había un género que se llamaba documental, ¿no? Para mí era el juguete nuevo y grabar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y yo creo que ahí fue donde empezó mi camino en esto que llamamos el cine documental. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, Inti, después de esto, la prepa. Pero luego, ¿cómo? Digo, con todas estas bases, pues era como casi que un camino obvio o evidente que te fueras a dedicar a algo que tuviera que ver con el cine o con el arte o con alguna cuestión política. ¿Qué es lo que hace que definas tu carrera universitaria y que de ahí cómo es que pasas ya a ser fundador de algo que no existía aquí, que son el cine documental? Pues, o sea, bueno, no con esa formalidad, porque digo, cine documental, ver, por supuesto que ha habido, ¿no? Estaba terminando la prepa, una de mis mejores amigas, Lucía Muñoz, me dice una tarde, oye, mi hermano está filmando su tesis. Ok, está filmando su tesis. Sergio Muñoz Güemes estaba terminando su carrera en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, una de nuestras 2 principales escuelas de cine. Y entonces paso por Lucía en mi Brasilia y vamos al castillo de Chapultepec y ahí estaban filmando un cortometraje de ejercicio de tesis de una escuela de cine. Y lo primero que veo es un gran riel donde está montado, le llamamos dolly, que es un carrito, donde se monta la cámara para que se hagan movimientos y desplazamientos de cámara según el director plantea su propuesta narrativa cinematográfica. Y entonces me acuerdo muy bien que primero le dije a Lucía, y señalándole el carrito, el dolly, le dije, yo me voy a subir ese carrito. Después le pregunté a Sergio, me acerqué con el director y le dije, Sergio, ¿en qué ayudo? Y me dice, mira, ¿ves ese señor que está recargado en un camión azul? Pregúntale a él. Bueno, este señor era el jefe de staff, el jefe de eléctricos. Y el señor, obviamente, ¿qué me puso a hacer? A jalar cables. Entonces yo empecé jalando cables, estuve 3 noches sin dormir, wow, en el castillo de Chapultepec, ajá, rodando este cortometraje y
y me enrolé en el siguiente ejercicio de tesis de Ricardo Braojos y de Juan Carlos Martín, y entonces en 3 semanas yo volteé a verme y dije, ya hice mi carrera de cine. Me preguntaba si quería entrar al CCC, no estuve seguro. Me preguntaba si quería entrar a la UNAM y estudiar comunicación, pero no logré entrar a comunicación. Me dieron la opción de entrar primero a filosofía y letras, pero di un volantazo y vuelta en U y entré a la Universidad Iberoamericana, donde hice lo que me tocaba hacer, una carrera universitaria, humanista, donde pudiera yo también seguir ejercitando el oficio de la cinematografía, de la comunicación, del diseño, del periodismo, y además de varias materias en las que coincidimos con Marilú Villalón, y que pues yo me siento muy afortunado de las escuelas que tuve, de los profesores que he tenido, de los alumnos con los que he compartido, y en medio de la carrera la oportunidad de que me invitara a colaborar con él en el año 92 Felipe Casals para participar en su película Quino. Tiempo después que me invitara también a trabajar con él Arturo Ripstein en Profundo Carmesí. Y más afortunado aún haber conocido una maestra, mi primera maestra de documental, que pues me aventó a la alberca de agua fría cuando yo le conté que tenía la intención de hacer un documental sobre Pablo Neruda, y en medio de la carrera, no había acabado la carrera de comunicación, me ayudó a escribir una pequeña hoja que describiera el proyecto, ir a la oficina del director de Canal 22, el doctor José María Pérez Gay, apersonarme literalmente ahí sin cita, y que me recibiera y decirle, doctor, vengo aquí porque hay que hacer un documento, van a llevar a Neruda a Isla Negra. Pablo Neruda había muerto en el año 73, ya a edad avanzada, en el contexto del golpe de Estado que había ocurrido unos días antes. Pero 20 años después, en diciembre de 1992, había regresado la democracia a Chile y habían decidido concederle el funeral de honor que merecía el poeta de América Latina, Pablo Neruda. Me entero de esta historia por Felipe, que me quería mandar, pero luego no se sucedió, entonces dije, yo tengo que contar esta historia. Confió en mí, a pesar de que no había hecho nada realmente yo, o sea, no tenía los méritos todavía, había trabajado con Arturo, había trabajado con Felipe, pero para el doctor Pérez Gay, yo no era un director de cine ni de documentales, y así me lo dijo. ¿Y cuántos documentales has hecho, muchacho? Y yo, este es el primero. ¿Puedo confiar en ti? Sí, señor. Y me fui a Chile y filmé el funeral de Neruda, y con eso hice mi primer documental de 26 minutos para la pantalla de Canal 22, Neruda en Isla Negra. ¡Qué maravilla! Yo tengo una pregunta, porque nos has ahorita llevado en una carrera de tu historia muy bonita. Este momento, yo creo que ha sido de los más importantes en tu vida, ¿no? Un gran proyecto, pero ¿qué sucede cuando tú lo ves ya transmitiéndose en Canal 22? O sea, después de tus estudios, de tu niñez, tu juventud y todas estas personas con las que tuviste oportunidad de ir aprendiendo, cuando tú ves ya en pantalla algo creado por ti, ¿qué sensación te dio? Me emocioné mucho, como casi te diría, me emocionó ahorita al recordarlo, ¿no? Obvio, a ver, fue mi primer trabajo profesional, ¿no? Durante la carrera, obviamente, tuve que hacer ejercicios, ¿no? Y así me metí a la pulquería, a una cuadra de la casa de mi madre, en el barrio de la Magdalena Contreras. Hice mi primer documentalito sobre La Vencedora, esta pulquería. Después, otro ejercicio que hice fue sobre el tráfico en la Ciudad de México. Años 90, no existían segundos pisos, el tráfico, bueno, era tan caótico como lo es ahora, pero tal vez más.
Entonces me dije, bueno, quiero abordar este tema, ¿no? Y curiosamente, hasta Alex Lora salió en este cortito. ¿Por qué? Porque estaba yo grabando, ¿no? En Altavista y Periférico, y de repente volteo una esquina y veo salir a Alex Lora de una casa. Y entonces, pues Alex Lora, entonces voy así, oye, Alex, ¿qué onda? Oye, estoy haciendo un documental sobre el tráfico en la Ciudad de México, ¿me puedes decir algo? Se echó un rollo Alex Lora, pero bueno, fue un poco un proceso en el que, habiendo aprendido el rigor que imponen figuras del cine mexicano como Felipe Casals y Arturo Ripstein, el rigor que supone la gran producción, camiones de luces, camiones de vestuario, camiones de utilería, de escenografía, de todo lo que es el cine de ficción, que requiere muchísimos elementos para que cada escena se realice. El documental me dio mucha libertad. Cruzarme en la calle, encontrar a Alex Lora y entrevistarlo, ¿no? Y así también en el caso de Neruda, llegar, pues iba solito. Camila Villagrán, una compañera de la secundaria y prepa, ya se había ido, había regresado a Chile con sus familias. Entonces, y Camila también andaba por ahí empezando a hacer sus pininos en el cine. No le pude mandar un WhatsApp porque no existían los WhatsApp. Prácticamente me iba a una caseta telefónica y con un 20 le marcaba casi a sus papás. Oye, Camila, fíjate que se me está ocurriendo que vamos a hacer un documental de Neruda. Ayúdame a conseguir un fotógrafo, un sonidista y tú produces. Y a los 22 años estábamos produciendo una película, un documental, y con esa libertad que el documental creo que es muy afortunada, ¿no? Con el mismo rigor que requiere planear una filmación, investigar el tema que quieres abordar y bueno, y cumplir con lo que es muy pragmático, pero es una realidad, porque solamente podía ir a Chile 5 días, y si no filmaba lo que tenía que filmar en 5 días, pues ya, no tenía película. Sí, ya no. No Y el compromiso que ya habías hecho aquí en Canal 22, sí, bueno, sí, por eso mi pregunta era que cuál había sido la sensación al verlo ya transmitiéndose, ¿no? Pero Marilu, yo quiero que nos platique algo, porque la importancia del documental, a diferencia de lo que es el cine, digamos, comercial, o a lo mejor sí, hay cine más especializado en ciertos temas, pero platícanos cuál es la importancia del documental, que sí tiene esta gran libertad que tú nos cuentas, pero a nivel de compromiso social, porque el documental es justo eso. Ya nos platicaste cómo empiezas a relacionar el tema de la cultura con lo que tú estabas viendo y viviendo desde tu escuela secundaria y la prepa, cuando iban a hacer estas visitas a las comunidades y ver la realidad de un país. Explícanos, ¿por qué es tan importante el trabajo que hacen los documentalistas? Bueno, primero un paréntesis, el cine nació siendo documental. Cuando en 1879, 77, los hermanos Lumière en París inventan una cámara de cine, la primera imagen que filmaron con este nuevo aparato que inventaron fueron a los obreros de su propia fábrica saliendo después de un día de trabajo. Por eso nos gusta decir, el cine nació siendo documental, siendo el testigo de una sociedad, de un momento específico, de la fotografía en movimiento, y desde ahí la cámara de cine se volvió una herramienta para contar historias. Después a un Georges Méliès se le ocurrió hacer películas de supuestos de un viaje a la luna, o por ahí, digamos, uno de los primeros ya podrían llamarse documentalistas, Robert Flaherty, hace una película sobre los inuits, los esquimales cerca del Polo Norte de América, y luego la cámara llega a México, y un ingeniero toscano, pues
compra una cámara, que no era un juguetito barato en ese entonces, pero se dedica a documentar y a hacer la memoria de la revolución y de los movimientos sociales de México, ¿no? Patricio Guzmán, un documentalista chileno muy importante en nuestra historia cinematográfica, tiene una frase que me gusta mucho: un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. El documental es así un género y una expresión artística y cinematográfica, para mí un terreno muy fértil de creación. Hoy en día es sorprendente el trabajo y la creatividad y todas las herramientas narrativas y creativas que aportan los cineastas para contar las historias, para que no sea el documental en el que yo también me formé. Y tú también, Ernesto, y tú también, Marilu, cuando a muchos todavía les preguntamos, ¿qué es un documental? Pues son los programas de Discovery Channel. Sí, los animalitos y las jirafas y los cangrejos australianos, pues fueron los primeros personajes de un documental, de un referente que para muchos todavía es el documental, pero el documental también es cine. O sea, muchos claro, dicen, por supuesto. o muchos dicen, pues tu festival de cortos. Bueno, sí, de cortos y largos, y de documentales, como hay películas de ficción y como hay películas de animación. Pero el documental es también una poderosa herramienta de cambio. Y de denuncia también. De denuncia, de cambio, de incidencia, de diálogos. Es La realidad poderosísimo. a través de la pantalla, la realidad vista a través de la pantalla, en una película que un realizador, un director, directora, pues le llevó 2, 3 años ir desarrollando la historia, contándola, y se abre una ventana a la realidad, ¿no? La realidad, platicábamos de beisbolistas cubanos defraudados por el crimen, la historia de una niña en Ucrania que le da de comer a gatos, la historia de un pastor en las montañas de Portugal, pero también la historia que ahora nos duele muchísimo de la desigualdad que vive el país, o de la hambruna en Gaza. Pero el rango temático, dinámico de la creación documental es la vida misma. Claro. Es infinito, todo lo que ¿no? Entonces, ¿por qué digo una herramienta? Porque tiene esa capacidad de sensibilización. En el momento en el que tú te paras en un auditorio o una sala de cine, se apaga la luz y comienza la magia del cine, tú te trasladas a esa realidad, ¿no? Y esa realidad, cuando termine, cuando pasan la lista de créditos, de alguna manera esa ventana se cierra y se vuelve un espejo a nuestra realidad, donde también decimos, estas mismas realidades están aquí. Y cuando muchas veces, digamos, el documental te invita a una acción, ¿no? Uh-huh. Te puede invitar tal vez a donar por una causa, te puede invitar a sumarte de una forma filantrópica, conectarte con otros públicos, ¿no? Traer una película a este foro de CEMEFI para abrir conversaciones relevantes, contundentes, que nos ayuden o nos inviten o nos inciten a que pensemos que si un documental no puede cambiar el mundo, puede ayudarnos a pensar cómo hacerlo. Oye, Inti, ¿y cómo es que llegas tú a fundar Docs? Porque, bueno, de ahí, de ser el realizador de estos cortos, todavía en forma no profesional, y bueno, también sabemos por ahí que fuiste fundador de otro proyecto importante, La Maroma. ¿Qué pasa con La Maroma? ¿Y cómo se da este salto de La Maroma a Docs? Parece que el salto de La Maroma. El salto y la maroma de La Maroma. Pues mira, regresando a la universidad, a la Ibero, a los amigos que éramos, a la pandilla que se fue construyendo. Total. Que pues así nos autollamábamos los maromeros, porque se nos ocurría de pronto hacer performance, hacer teatro, hacer
periódicos murales, o sea, Oye, digamos... trajeron al ballet Trajimos al ballet de Senegal. africano de Guinea. De Guinea, perdón, de Guinea. Aventuras que se nos ocurrían. Terminó la carrera y me encontré con... Bueno, no me encontré, o sea, me senté con mis dos mejores amigos, mis cómplices en muchas aventuras, José Juan Troncoso y Álvaro García, que nos conocemos bien, y entonces fue tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cada quien jala para su molino o hacemos una casa productora? ¿No? Aprovechando que cada uno tenía algo que aportar, decidimos fundar y constituir una figura moral, una SADCB, la Maroma Producciones SADCB, y empecé a decir, ¿y qué queremos que sea? Una casa productora que solo haga documentales. Esa fue una toma de decisión y fue una declaración de principios que nos movió y nos mueve todavía, ¿no? La Maroma justamente cumple ahora 30 años de una trayectoria ininterrumpida de producción y de generación de contenidos documentales. 10 años pasaron hasta principios del año 2000, finales del año 2005. Hay que decirlo, en ese proceso, en ese lapso, en esa línea de tiempo, digamos, cada uno de los que fundamos la Maroma tomó una dirección diferente. Yo me quedé ahí. No, ahora sí que no sé otra cosa que hacer que producir y contar historias y construir complicidades para que las historias se cuenten y se hagan las películas. Y entonces con otras dos personas que se habían integrado a proyectos de producción y a hacer o documentales o el video para funcionarios electorales del INE, del IFE, ¿no? En ese entonces. O sea, una casa productora es una empresa que ofrece servicios, en este caso también creativos, que desarrolla contenidos originales propios, pero también, pues, si te tocan la puerta y te piden que cotices una producción, pues la haces, ¿no? Bueno, estábamos ahí, Pau Montagud, un chico valenciano que acababa de llegar a México después de haber estudiado la carrera de documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y Carlenín González Davis, que era egresado del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora ENAC, la Escuela de Cine de la UNAM, y ahí nos juntamos, y un día, después de haber, ahora sí que voy a confesarlo aquí, y sin dar nombres y apellidos, DOCS-DF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, nació de la frustración. ¿Por qué de la frustración? Habíamos sido invitados a proponer el desarrollo de una serie documental, bueno, de hecho eran 3 series documentales, 3 propuestas para Discovery Channel, que acababa de abrir su oficina en México. Y estábamos muy emocionados con la posibilidad en ese momento de producir para Discovery. O sea, no era poca cosa. Le metimos 3 meses de trabajo en la investigación, el desarrollo de los contenidos, los presupuestos, las rutas de producción y viajes, todo. Entregamos 3 carpetas impecables, creo que como pocas no he hecho en mi vida, con la esperanza de que saliera una. Pero pasaron varios meses donde las carpetas viajaron a Miami, a los comités de programación, y regresaron con la noticia de que los programadores habían decidido hacer cambios estructurales en los contenidos de la plataforma, del network de Discovery, y que contenidos como los paisajes naturales de América Latina, las fiestas populares y los carnavales, o la música y las tradiciones, ya no eran contenidos relevantes. Entonces, pues sí nos entristeció, nos dolió mucho pues no tener la oportunidad de ganarnos esta cuenta, este proyecto con esta plataforma, que, bueno, no eran plataformas, eran networks, les llamábamos, y entonces nos sentamos en un restaurante, una cantina, y ya había una pequeña idea de hacer una muestra de documentales en la primera sala independiente de cine que hubo en México, que se llama Cinemanía, en Plaza Loreto, Sí. de la cual yo también soy, digamos, cómplice fundador, y nos vamos a hacer una muestra de documentales en Cinemanía. Y lo hablé con el consejo de Cinemanía, con adelante, y con
Y luego en esta sesión, tratando de liberar la frustración, dijimos, no, ¿cuál muestra de documentales? Vamos a hacer el primer festival de cine documental de la Ciudad de México y se va a llamar Docs DF. Y así nació un 21 de septiembre del año 2006, wow, en el claustro de Sor Juana, con la proyección del documental Los Pasos del Cantador, una historia sobre el peregrinar de la comunidad wixárika, huichola, en sus peregrinaciones. Y ahí nació esta aventura, que ahora próximamente llega a 20 años. Lo que te iba a decir, ya van a ser 20 años de eso. Ya va a ser su aniversario. Ya. Y bueno, y ahora Docs no es solamente un festival, ahora ya es una institución legalmente constituida. Bueno, lo fue desde el origen. Una buena amiga, Paula Astorga, fundadora primero del Festival FICO, y luego de muchos proyectos cinematográficos más, directora de la Cineteca Nacional. Paula un día me dijo, si van a seguir con el proyecto, hagan una asociación civil. Y entonces constituimos una asociación civil con la que teníamos otra figura jurídica, además de la maroma como un SA, pero una figura. Y voy a confesar algo, tuvieron que pasar no pocos años para que entendiéramos que la figura de la asociación civil no era solamente una figura administrativa, que nos permitía sí recibir donativos públicos o privados, sino que había detrás también algo fundamental, asumirnos como sociedad civil, asumirnos como una asociación que ahora, como me gusta llamarla, una organización cultural independiente, tiene su herramienta de trabajo en el cine documental y en todo lo que la exhibición, la formación y los procesos de creación como ejes de trabajo pueden abonar a que realicemos anualmente el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, como desde hace 10 años hayamos desembarcado en Valencia a hacer Docs Valencia, como hagamos también en Puebla, Oaxaca, Jalisco, Jalapa, Veracruz, Chihuahua, encuentros o espacios de cine documental que sean espacios inspiradores para que los jóvenes que ahí estudian o quieren hacer cine se inspiren a través de las películas, ¿no? No hay, para alguien que quiere hacer letras, tiene que leer. Para alguien que quiere hacer cine, tiene que ver cine, además de leer también. Eso no se salva a nadie. Y entonces, digamos, Docs DF fue o es, no deja de serlo, un proceso evolutivo, un proceso de permanente cambio, de maduración. Hace 20 años yo no imaginaba que íbamos a estar aquí parados contándoles que hacemos 5 festivales al año y que además hacemos talleres para jóvenes cineastas en 5 estados del país y que además construimos vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con diversas fundaciones nacionales e internacionales, en aras de poder generar estos espacios y garantizar el desarrollo de estos programas. Hoy en día, un Docs 3 por mí, nuestro programa enfocado en niñeces, es un espacio que atesoro muchísimo porque acaba de terminar la semana pasada un taller que hicimos en Yancuic. Yancuic es el Museo Interactivo en Iztapalapa, donde desde el año pasado, por invitación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, fuimos a dar unas proyecciones y un tallercito. Nos inspiró tanto la mirada de los niños de Iztapalapa que decidimos volver, sin apoyo público, sin nada, simplemente volver a hacer los talleres. ¿Por qué? Porque vemos ahí en la mirada de los niños y niñas preocupaciones que nos volaría la cabeza imaginar cómo a un equipo de 5 niñas y niños se les ocurrió hacer un documentalito en stop motion, con animación cuadro por cuadro, sobre la contaminación de microplásticos en los océanos. ¿Y por qué a otro equipo se le ocurrió hacer un trabajo sobre los perritos y gatitos de la calle? Ir a hacer un documental sobre un centro de asistencia para animales de calle y entrevistar a los... Es impresionante cómo, dándoles las herramientas
como yo en mi momento lo tuve, pero ahorita esta camarita que nos ve chiquita, en las manos de un niño se vuelve un juguete y una herramienta transformadora. Y la inspiración de llevar un diálogo, una preocupación, algo que tienen ellos y que están viendo en su entorno y que quieren llevarlo más allá de una conversación en un salón, ¿no? Por supuesto. Porque además estamos en la búsqueda siempre de la solución, ¿no? De decirle, oye, está pasando esto, ¿quién me ayuda, no? A resolverlo. Voltemos a ver a estos niños, al tema de la contaminación en los mares, lo que sea. Me preguntabas hace ratito qué sentí cuando vi Neruda en Isla Negra transmitirse en Canal 22. Parte fundamental de estos talleres que hacemos para infancias y niñeces es que terminan el corto y hacemos una proyección para que ellos inviten a todas sus familias y amigas y amigos y primos y primas y todos y proyecten. Imagínate lo que estos niños sienten como yo sentí, Wow. pero a los 11 años. A los 11 años ya estaban proyectando, están estrenando, haciendo la premiere de su primer película. Eso no tiene precio. No, claro, no. Y además, yo creo que también, lo cuentas con mucha emoción, tampoco tiene un precio para ti porque es un reflejo, ¿no? De lo que tú viviste, el valor que tuvo para ti, la importancia que tuvo para ti en tu juventud y decir, quiero que otras personas lo vean en su infancia. Quiero preguntarte algo porque siempre hemos hablado de el apoyo, la preocupación que hay por el apoyo que se le da a estas producciones por parte del gobierno. Siempre el tema de la cultura, el arte, no se les voltea a ver de una manera importante. No sé si porque no se le valora, no sé, porque hay países donde los apoyos son considerables. Quiero que nos platiques de esa parte. En México, ¿cómo está el tema de los apoyos, pero en sí a los documentales? Ok. Yo creo que debe haber una absoluta confianza y corresponsabilidad en los muy diferentes actores que pudiera devenir en fortalecer este ecosistema de la creación documental y de su potencial de cambio y de impacto. A ver, el Estado mexicano, a través de diferentes esquemas, procura ventanillas de acompañamiento y financiamiento a muy diferentes etapas de la creación cinematográfica. O sea, el programa Focine del IMCINE garantiza 500 millones de pesos al año para que se hagan películas de ficción, de animación, de documentales, en su desarrollo, producción y postproducción. Ahí hay un esquema. A ver, no es suficiente. No alcanza, es verdad. O sea, sí podrían fortalecerse esos fondos para que no 1 de cada 10 proyectos que se someten a evaluación puedan recibir el apoyo, sino 4 o 5. Porque a lo mejor los otros 5 no son buenos todavía, les falta trabajarse. O sea, no es que estires la mano y te den dinero para hacer películas. Tienes que ser un creador riguroso, un productor eficiente, tienes que hacer que el dinero alcance y responder algo que creo que deberíamos asumir, que es dinero de todos. O sea, creo que ahí, en ese mismo espacio tiene que haber también corresponsabilidad de la iniciativa privada. Corresponsabilidad, ¿por qué? Porque la presencia y participación, según yo lo percibo, de las marcas, ¿no? Las grandes marcas que si bien sí rebautizan el nombre de un estadio de fútbol o le dan su nombre a un espacio de conciertos o invierten mucho dinero en hacer cierto tipo de actividades culturales que son más de entretenimiento, también podría haber forma de aportar con inteligencia, con objetivos claros y con, digamos, y con consecuencias en las agendas que pues las fundaciones nacionales podrían aportar y no lo quiero personalizar, en la cultura y el arte, ¿no?, de nuestro país. Y en el caso del documental,
en muchos espacios donde, como estas historias que les cuento de los niños y niñas haciendo sus cortos, que esto sea multiplicador, porque si en vez de hacer un solo taller, yo me dedico a hacer un taller y formación de agentes de cambio, para que estos jóvenes que quieran ser, digamos, agentes de cambio, embajadores de un Docs 3 en sus comunidades, lleven la práctica de la producción y de la creación cinematográfica a sus barrios, pueblos, comunidades, en las montañas o el desierto, ¿no? Yo confío, y eso sí me viene de sangre, de mis padres, de mis abuelos, entender que el cambio lo hacemos nosotros y que la educación es una herramienta fundamental, pero necesitamos mover conciencias, ¿no? Y el cine mueve conciencias. Por eso reafirmo mi dicho, ¿no? Un documental no puede cambiar el mundo. Si nos sentamos aquí y vemos una película, no vamos a cambiar, pero puede ayudarnos a pensar cómo hacerlo. Y yo creo que ahí tenemos grandes oportunidades. Bueno, y además, digo, yo he tenido oportunidad de ver documentales del festival en el Parque México, lo cual se me hace maravilloso porque, digo, te abre espacios que no son tan comunes, ¿no? Pero además es que te acerca a realidades que sería imposible de otra manera, ¿no? Realidades que están en Europa del Este, en Sudamérica, en Cuba, y bueno, no solamente, o sea, es cultural, es social, también nos acerca problemáticas que pueden estar muy lejanas, pero que al mismo tiempo pueden reflejarnos problemáticas que nos aquejan y que nos tocan también, ¿no? Entonces eso se me hace además súper importante porque la realidad es que no hay financiamiento suficiente, ¿no? No hay tantas fuentes, ¿no?, para el financiamiento de estas creaciones. Ya puedo abrir un poquito aquí en confianza, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, y ya asumiéndonos también con este carácter de organización cultural, como que también nos invitaron a entender los procesos que tenemos que llevar a cabo de fortalecimiento institucional, de estrategia de procuración de fondos. Me gusta más llamarlo así que decir, estoy buscando patrocinadores. Claro. No, yo no estoy buscando patrocinadores, yo estoy buscando aliados y cómplices dentro de una estrategia de procurar los fondos que requieren los programas y los ejes de trabajo de mi organización y cómo eso socializarlo adecuadamente y encontrar al par que confíe como yo en lo que estamos haciendo y se sume, ¿no? Y yo creo que ese es en gran medida lo que también requiere, y yo creo que este Centro Mexicano para la Filantropía es un eje de la acción, ¿no? De sensibilizar a quienes pueden aportar algo y sumarse a las causas. Yo no digo que sea la mía, yo siempre invito a que, y gracias Ernesto y Marilú por esta conversación, porque pues, sí, así yo invito a quienes quieran voltear aquí, pues está bien, pero hay muchas causas en este país, muchas y muy importantes, pero también coincidentes, ¿no? Trabajar en las infancias, en la educación formal y no formal, trabajar en los medios y ámbitos rurales. Hay muchísimos retos que como sociedad tenemos que asumir, pero tenemos que asumirla juntas. Acabas de decir algo muy importante, porque esto de no ser patrocinadores, digo, el financiar proyectos, pues siempre es importante, pero el hacer la alianza, no verlo como un patrocinio, sino hacer la alianza, es parte de la conciencia colectiva, ¿no? De invitarte, tu causa es mi causa y vamos por ello, ¿no? Y vamos a hablarlo y discutirlo. Hace muchos años, yo siempre he tenido un gusto especial por los documentales, por los cortos, y hace muchos años era muy complejo encontrar el sitio donde verlos, porque te enterabas por el periódico, alguna entrevista en la televisión, si era bien, ¿no?, que llegaba, pero luego yo me enteraba de, oye, yo quiero verlo, pero era imposible verlo, o te quedaba lejísimos, ¿no? Me tengo que trasladar a
no sé, en la Cineteca, donde fuera, si yo vivía lejos, ¿no? Ahora hay más espacios, ustedes mismos los han creado, precisamente en este interés y en esta preocupación por difundir su trabajo, porque yo así lo veía, como algo complejo donde ver un buen documental. Ahora, pues gracias al internet, muchas productoras lo suben a YouTube o a otras plataformas, ¿no? Y el acceso es, digamos, fácil y gratuito, ¿no? Para muchos. Pero, ¿cómo has visto estos espacios? ¿Ustedes mismos los han tenido que crear para llevar su trabajo al público? Absolutamente. Ajá. Digo, entendiendo todos estos grandes avances tecnológicos que nos permiten que la accesibilidad de las herramientas tecnológicas para contar historias, o sea, es decir, las camaritas de video y hasta los celulares ya tengan la capacidad de tener muy buen registro y calidad. Lo mismo el internet, ¿no? Y plataformas como YouTube, que yo creo que es la más importante del mundo, y luego otras plataformas de contenido que empiezan con N, con A, con H y demás, y que son muy populares, y uno paga la suscripción, y ahí está una serie de contenidos y algoritmos que dicen que los contenidos que te ofrecen es porque ven, o sea, consideran lo que tú quieres ver, y a veces es cuestionable decir, sí, a mí no me gusta el true crime, pero ahí solamente puedo ver true crimes. Bueno, no, sí, y nosotros sí tomamos una decisión, aceleramos un proceso en el año 2020, en la incertidumbre de saber si en octubre de 2020, ya se nos olvida, pero vivíamos en una pandemia, no sabíamos si iba a haber salas de cine para ver las películas, y dijimos, vamos a hacer una plataforma. Entonces hicimos Docs en Línea. Es una plataforma independiente, para el cine independiente, donde se pueden ver un catálogo de 80 documentales bajo el esquema de pago, de renta. Próximamente vamos a abrir la opción de suscripción y se pueden ver muchos contenidos gratuitos. Contenidos gratuitos como los que recientemente en abril hicimos una convocatoria, hablando también de la apertura que puede haber de otro tipo de financiadores o de cómplices, me gusta, ¿no? Socios, aliados. La fundación de una empresa de seguros latinoamericana lanzó una convocatoria para proponer proyectos. Tenían que ser proyectos que tuvieran dos patas, dos ejes, o sea, una colaboración entre dos organizaciones culturales en América Latina y un proyecto que tuviera que ver con diversidad cultural, con cambio climático, con varios ejes temáticos. Y entonces propusimos breves verdades, realidades poderosas, ciudades sostenibles. Un concurso latinoamericano de cortometraje original. No es que, yo tengo un cortito, lo voy a mandar al... No, tenías que aceptar el desafío de producir un corto de no más de 10 minutos en 10 días. Abrimos la convocatoria, digamos, BogoShorts, el Festival de Cortometrajes de Bogotá, y DocsMX, a todas nuestras redes, ¿no? Sociales, y Facebook, Instagram, Twitter y demás. Y se registraron para participar más de 200 equipos de 15 países de América Latina. Al final de los 10 días, terminaron 92 cortometrajes originales, producidos en 10 días, que nos narran historias desde Coahuila hasta Tierra del Fuego, de cómo pensamos, imaginamos ciudades, o sea, mejores ciudades para vivir. Todo esto por un premio de $1,500. ¿Qué movió a estos chavos y chavas, jóvenes cineastas, a hacer la película o el premio, o las dos? O el reto de hacerlo en 100 horas, en 10 días, o las 3. Pero ¿qué hay ahí? 92 cortometrajes disponibles en Docs en Línea, que son cortitos, te gustan los cortitos, ahí te los vas echando como palomitas y viendo, a ver, uno de Colombia, pum, uno de Bolivia, pum, uno de Chile, pum. Bueno, a ver, cuéntanos cómo se puede accesar a esta plataforma y dónde se puede ver, cuándo es el festival, en dónde se puede ver. Digo, yo tengo la
fortuna de verlo en el Parque México, pero hay otras salas, hay otros espacios. Bueno, estamos la próxima y 20ª edición del Festival Docs MX en la Ciudad de México tendrá lugar del 23 al 31 de octubre. Van a ser unas entre 8 y 12 sedes, todavía estamos a 2 meses terminando de afinar algunos detalles. Obviamente el Parque México, que ya va a ser ahora va a ser Parque España, pero bueno, taladito, que es, a ver, eso, ¿por qué en el parque? Porque nos gusta que la experiencia del cine sea también una experiencia en el espacio público. Sí, como proyecciones al aire libre, como todos conocemos, pero aquí lo que hacemos es hacer una carpa que se vuelve un cinito en el parque, donde tú puedes ir a ver 2 o 3 películas a lo largo del día o a lo largo de los 8 días, 9 días del festival. Obviamente es la Cineteca Nacional, una sede muy importante, y pues ahí otras 4 o 5 sedes en un corredor, una periferia Roma Condesa, pero también tenemos una colaboración con el programa de cine de la Ciudad de México, entonces habrá proyecciones en las 5 unidades, por ejemplo, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, con quienes estamos haciendo un acuerdo para este año, pero también en los faros, los pilares, vamos a tener, yo creo que, a ver, son 12 sedes oficiales que controlamos nosotros, porque también si no sería tratar de controlar el mundo, pero no. Y luego colaborativamente con espacios de exhibición, espacios culturales y eso, las utopías, los faros, los pilares y otras 120 sedes confirmadas en espacios que como este podrían proyectar nuestro ciclo de octubre en todo el país. De octubre es una muestra, un programa de 7 películas, 7 largometrajes mexicanos, documentales, que los entregamos. Ahora recientemente también estamos iniciando una colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, que nos acercamos a esta importante institución fundada por José Vasconcelos, y bueno, ellos también quieren que se proyecte parte del festival o hacer un ciclo sobre cultura mexicana en creo que son 30 corresponsalías que tienen en los estados, y esto permanentemente es encontrar pues espacios de exhibición. Coincidentemente haremos nuestro laboratorio de desarrollo de proyectos, se llama Docs Lab. Tendremos actividades de un Docs 3 en el Centro Cultural de España, un Docs Forum, que es digamos, nuestro espacio académico. Sí, tendremos una masterclass de un director muy importante francés, Jean-Gabriel Periot. Vamos a tener la oportunidad de una masterclass en línea con Michael Moore. ¿Por qué en línea? Porque él desde hace 10 años no sale de Nueva York, eso así nos lo dijeron. Entonces, lo que quieran, online. Perfecto, pues Michael Moore, Javier Corcuera, que cumple 25 años su primera película, A la espalda del mundo, y muy probablemente un importante director norteamericano, Joe Berlinger, que también, bueno, se le conoce como uno de los maestros de este género del true crime. Es que no me guste, no me encanta, pero bueno, cada quien, me gusta más la música, me gusta más el arte, la historia, las tradiciones, pero bueno. Y eso del 23 al 31, y Docs en línea, la plataforma es muy fácil, docs-medioenlinea.com, y la página oficial de docsmx.org, y bueno, eso es lo que va a ocurrir y lo que seguirá ocurriendo. Claro, oye, y además pues viene el 20 aniversario, ¿no? 20 añitos, sí. Y bueno, pues se ha terminado el tiempo, una gran charla, muy interesante porque además de tu historia personal, que ha sido realmente pues un viaje en la historia, en tu historia, muy, muy interesante, y sobre todo para nosotros es una gran oportunidad de entender y de tener más claro, ¿no?, la importancia de lo que es esta información documentada en video, ¿no? Y hay trabajos interesantísimos de muchas partes del mundo, de temas tan diversos y tan profundos, muchos que luego muchas veces, pues sí ves en las noticias, pero no ves más allá de lo que, del origen, ¿no?, de ciertas problemáticas, y te enteras
muy superficialmente, y este tipo de trabajo que ustedes realizan nos permite justo llegar a la profundidad de las historias de las personas, de las comunidades, de muchas personas, ¿no? de distintos lugares. Ahora, tenemos aquí, Marilu, cuéntale de la tradición que tenemos en este podcast. Ay, gracias. Tenemos una tradición que, bueno, a mí me parece muy, muy bonita, y es con todo esto que nos has contado, Inti, con todo este viaje en el tiempo, desde tu infancia, tu formación, todas estas interacciones que has tenido a lo largo de tu vida, de tu historia. ¿De qué manera o a quién dedicarías este espacio? Digo, puede ser una, puede ser varias personas, pueden tener nombre, pueden no tenerlo, pero siempre les invitamos a que piensen en esas personas que han marcado su vida y que les han de alguna manera permitido llegar a donde están ahora, haciendo lo que están haciendo. Pues creo que yo lo dedicaría no tanto a mi familia, sino a la familia. Yo me siento muy afortunado de los padres que tengo, de mi madre y de mi padre, de todos sus hermanas y hermanos, mis tíos, de mis primas, primos y también ahora mis sobrinas y sobrinos. Pero creo profundamente en el vínculo familiar. Que en el vínculo familiar como pues una forma de convivencia que nos ha marcado como sociedad, pero que si sumiéramos a la sociedad con más concepto de familia, creo que nos cuidaríamos más, trabajaríamos más por nuestros prójimos, y podríamos construir espacios que la sociedad valorara, reconociera y nos ayudara a transitar en el tiempo. Si hicieras, o no sé si existe, un documental sobre tu familia, ¿qué título le pondrías? Iba a decir disruptiva, pero no, con todo respeto. Ya cuando dicen con todo respeto. No, me pensaba a las olas del mar. Okay, Qué bonito. Bueno, Inti tiene una familia preciosa, de los dos lados son súper unidos además. Ajá. Y el título me puedo imaginar que es aludiendo a Manzanillo. Correctamente. Ok, bueno, pues ahora sí que a las olas del mar. A las olas del te mar. Agradecemos y pues a tu familia dedicarle esta charla que tuvimos, porque pues ahora viendo el tiempo que ha pasado y el que viene, pues has hecho una carrera muy bonita, haciendo un trabajo que es, pues es que siempre el arte y lo que nos involucra en este podcast, que es involucrar a la sociedad, las problemáticas, pues qué mejor, ¿no? Combinación. Muchas felicidades por tu trabajo. Vamos a entrar a la página para ver el calendario que tienes de actividades, porque es muy diverso. Y vayan, está increíble, de verdad está increíble. Y bueno, pues nada, agradecerte muchísimo. No, pues al contrario, gracias a ustedes, Marilu, Ernesto, y sí, qué bonita oportunidad de refrescar la memoria, construir este relato, y me llevaré también muy bonito esta premisa, ¿no? Historias con causa, que las hay muchas. Así es. Gracias de todo corazón, porque además nos permites ver esta herramienta muy poderosa para contar historias. Esto fue Historias detrás de las causas. Le agradecemos al Centro Mexicano para la Filantropía, a Kevin y Marilu, pues nos estaremos aquí reuniendo para contar otra historia detrás de las causas. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.